WAN Technologies. En el siguiente video vamos a ver conceptos relacionados con las tecnologías WAN. Vamos a hablar sobre cada uno de los distintos tipos de tecnologías que existen hoy en día dentro del mercado de las tecnologías WAN. Esto es importante dentro del examen de certificación, ya que hay muchas preguntas relacionadas con las tecnologías WAN. Adicional a esto, el futuro certificado CCNA debe de ser capaz de poder manejar cada uno de estos conceptos, ya que va a trabajar con distintos proveedores de servicio para poder extender la comunicación de las redes de área local de una manera geográfica, y esto es gracias a las tecnologías WAN. Vamos a hablar de un protocolo de encapsulación que es PPP de capa 2, el cual también es parte de la currícula. Vamos a hablar sobre cómo es que funciona la autenticación. Vamos a hablar también de HDLC, que es el protocolo de comunicación de efecto de Cisco. Vamos a tener nuestro laboratorio donde vamos a ver cómo es que funciona el protocolo PPP, cómo funciona también la encapsulación HLC. Los invito a que pongan mucha atención, ya que estos conceptos son de vital importancia para el conocimiento del futuro CCNA. Comencemos. Comencemos por hablar en las tecnologías WAN, en cómo es que se dividen en dichas tecnologías WAN. Las infraestructuras de tecnología WAN son tecnologías que nos sirven para conectar las redes de área local hacia fuera de una manera más extensa. Es extender nuestra red a través de posiciones geográficas distantes. Las tecnologías WAN se dividen en dos tipos de tecnologías WAN: las tecnologías WAN privadas y las tecnologías WAN públicas. Vamos a definir cada una de ellas, y esto es muy importante saberlo debido a que cuando uno es administrador de la red, uno es encargado de comunicarse con el proveedor de servicios. ¿Quién es el proveedor de servicios? El proveedor de servicios es el que es dueño de estas tecnologías. Los proveedores de servicio, o bien los conocidos como service provider. Los service providers, o también que hemos hablado a veces sobre los ISP que son los Internet Service Provider, también ofrecen las distintas tecnologías WAN a través de las áreas geográficas dentro del mundo. Las tecnologías privadas se dividen en dos tipos de tecnologías privadas: las dedicadas y las conmutadas. Las dedicadas son directamente llamadas las leased lines. Las leased lines son precisamente líneas dedicadas, son canales de comunicación exclusivos que son arrendados por las distintas empresas para poder intercomunicar dos sitios. Por ejemplo, si nosotros tenemos sitio A y este sitio A lo tenemos que comunicar con sitio B, porque el sitio A se encuentra en Ciudad de Guatemala y el sitio B se encuentra en Ciudad de Panamá, por ejemplo. Para unir estos dos sitios necesitamos una intercomunicación distinta a las comunicaciones que hemos hablado hasta el día de hoy, que son las de red de área local. Y aquí es donde entran las leased lines. Es una comunicación dedicada y únicamente utilizada por el arrendador, en este caso nosotros. Las leased lines utilizan tipos de circuitos, tipos de comunicación T1 y E1. Las T1 son líneas de comunicación que vamos a hablar un poco más adelante, las cuales manejan canales para poder enviar datos y voz. ¿Cuál es una de las ventajas y desventajas que tiene las leased lines? Las leased lines, la ventaja que tiene es de que el tráfico es exclusivo y la comunicación es exclusiva para poder enviar y recibir información. ¿Cuáles son de las desventajas? El costo es mucho más alto, es mucho más caro manejar una línea arrendada únicamente para uno. Sin embargo, también también otra de las desventajas que tiene es de que no son escalables a través de las comunicaciones. Las leased lines son utilizadas hoy en día en muchos de los lugares a través del mundo. Sin embargo, estos ya están siendo reemplazados por otro tipo de tecnologías conmutadas de siempre de las privadas. Cuando hablamos de las Switched Private WAN Technologies, estamos hablando de dos tipos. Están las Circuit Switched y las Packet Switched. Las Circuit Switched son tecnologías bastante antiguas que vienen utilizándose para poder enviar
información a través de las redes WAN y entre estas se encuentra la PSTN, que es la Public Switched Telephony Network, y el ISDN. El ISDN es un tipo de tecnología que nos sirve también para enviar voz y datos a través de redes de comunicación, de líneas de teléfono. Estos utilizan las líneas de teléfono antiguas para poder enviar y recibir información. En el caso de la Circuit Switched, se le llaman Circuit Switched porque la conmutación está basada en un circuito. ¿Cómo así un circuito? Esta es una de las preguntas que podría venir dentro del examen de certificación. Cuando nosotros tenemos una red, así como la que tenemos en pantalla, la que estamos dibujando, y nosotros tenemos que comunicar dos dispositivos a través de esta red. ¿Qué sucede en una red de circuit switched conmutada en circuito? Antes de abrir el enlace de comunicación, el protocolo debe establecer un circuito que pueda garantizar el envío y recepción de la información a través de lo que dure la comunicación. Esto es muy similar por eso a cómo trabajan las líneas de teléfono. Por eso la PSTN, la Public Switched Telephony Network, es un tipo de tecnología WAN que maneja conmutación basada en circuito. La conmutación basada en circuito significa eso, que establece un circuito el cual va a estar activo durante toda la conversación en el cual se envían datos y voz. Y es ISDN o ESDN, como hemos dicho, que es Integrated Service Digital Networks. Es un tipo de tecnología también conmutada basada en circuito que lo que hace es enviar señales digitales, pero en lugar de enviar señales digitales, a diferencia de la PSTN que maneja señales análogas, esto lo hace en la última milla. ¿Cuál es la última milla? Vamos a hablar un poco más de la última milla, pero la última milla es el tramo que existe del proveedor de servicios hacia las redes locales donde están nuestras redes de área local. Por otro lado, tenemos dentro de las tecnologías privadas las packet switched o las tecnologías conmutadas basadas en paquetes. Aquí hablamos de tecnologías como la Metro Ethernet o Metro E, que la podemos escuchar a veces, Metro E, o Metro Ethernet, la MPLS, Frame Relay y X25. Vamos a empezar de abajo para arriba. X25 es el predecesor de Frame Relay, es una tecnología conmutada en paquete que utilizaba precisamente identificadores locales para poder trabajar y enviar información. Este fue reemplazado por Frame Relay. Frame Relay es una tecnología que utiliza precisamente su propia encapsulación. Frame Relay se le conoce a una nube de comunicación, Frame Relay, para poder intercomunicar distintos sitios. Sin embargo, Frame Relay, a diferencia de, por ejemplo, Ethernet, este utiliza otro tipo de identificadores que se le llaman DLSI para poder enviar y recibir información a través de la nube de Frame Relay. La nube de Frame Relay es una infraestructura distinta a la infraestructura, por ejemplo, de MPLS y a la infraestructura de Metro Ethernet que existen hoy en día. Frame Relay puede trabajar protocolos como IPv4, IPv6. Recordémonos que cada uno de lo que estamos hablando aquí nos estamos refiriendo a tecnologías de capa 2 y estándares de capa 1. Estándares de capa 1 porque son el tipo de señal que se puede enviar a través de la red. Frame Relay nativamente estamos hablando al hablar de DLSI, de tecnología de capa 2 como tal para poder enviar información. ¿Cuáles son de las ventajas de Frame Relay? Frame Relay aún todavía se utiliza en ciertos lugares del mundo por su escalabilidad, ya que a la hora de configurar nosotros una nube de Frame Relay, nosotros podemos crear varios Permanent Virtual Circuit. ¿Qué son los Permanent Virtual Circuit? Los Permanent Virtual Circuit son circuitos virtuales con los cuales nosotros intercomunicamos los distintos sitios a través de la nube de Frame Relay. De manera de que nosotros con un único enlace físico conectado a la red de Frame Relay podemos tener una N cantidad de circuitos permanentes a través de la red de Frame Relay. Esta es una de las ventajas que tiene este tipo de tecnología. Luego hablamos de MPLS. MPLS es Multiple Protocol Label Switching. MPLS es de las tecnologías más nuevas que se están utilizando de una manera muy extensa a través de toda la red de WAN dentro del mundo. ¿En qué se basa la tecnología MPLS? MPLS, como su mismo nombre lo dice, es el Multiple Protocol Label Switching. Él puede soportar múltiples protocolos de la capa de red
para enviarse a través de los dispositivos que manejan MPLS. Sin embargo, la conmutación que sufren los paquetes ya no se hacen basados en el encabezado IP, en el caso que fuera IPv4, en el encabezado IPv6. También podríamos mandar Ethernet sobre MPLS. Esta es una de las características que maneja MPLS porque tenemos Ethernet over MPLS. MPLS lo que hace es agregar un label más, por eso se llama label switching. Agregar un label más y este label o identificador o etiqueta, como bien lo conocemos, a cada uno de nuestros paquetes agregándole así un encabezado más, el cual a la hora de ingresar a la red de MPLS empieza a conmutar y decide y toma sus decisiones basados en la información que se encuentra a nivel capa 2. MPLS es un protocolo de tecnología de capa 2 y basado en las etiquetas que él le agrega dentro de los headers es por el cual él decide y conmuta a través de la red de MPLS. Pongamos nuevamente en claro, la red de MPLS maneja una infraestructura distinta dentro de la red de los proveedores de servicio. Este tipo de comunicación en PLS es un tipo de comunicación que nos puede garantizar calidad de voz, nos puede garantizar calidad de datos, es como una red privada dentro de las redes de computadoras que ofrece una alta calidad de servicio. También así el costo es significativamente alto comparado con el internet, aunque hoy en día, para las fechas que estamos manejando, el MPLS, el precio del MPLS es muy similar al precio de internet y MPLS ofrece muchas bondades respecto a Internet. Luego viene la Metro Ethernet. La Metro Ethernet que es precisamente la red que tiene el service provider que maneja Ethernet hacia los distintos sitios geográficos dentro de un país o dentro de una región. La Metro Ethernet precisamente utiliza tecnología Ethernet para poderse intercomunicar entre los sitios. Hoy en día la tecnología Ethernet está siendo vastamente utilizada a través de toda la red metropolitana y toda la red WAN del mundo. Esto se está difundiendo de una manera vasta debido a la facilidad y a la escalabilidad que ofrece este tipo de tecnologías. Es quizá la tecnología más utilizada hoy en día para poder trabajar tecnologías WAN. Luego tenemos del otro lado las redes WAN públicas. Y estas se clasifican en Internet y tenemos distintos tipos de comunicaciones a través del Internet. Por ejemplo, DSL, cable y broadband wireless. El DSL es Digital Subscriber Line y este es el que utiliza las líneas de teléfono antigua, las líneas de teléfono, para poder enviar el internet a través de las señales análogas y toda la infraestructura que tenemos de las líneas de teléfono. Esto es un poco distinto a la información que se envía a través de la PSTN debido a que las líneas de teléfonos utilizan precisamente ese estándar que es el DSL. Luego hablamos del cable. Y mediante cable es el mismo cable de televisión que nosotros utilizamos para poder ver cable por TV. Se comienza a utilizar este tipo de tecnología para poder enviar a través de internet a distintos lados del mundo. Luego tenemos la wireless. La wireless estamos hablando no solamente del wireless, el estándar 802.11 que nosotros utilizamos, sino estamos hablando, por ejemplo, el WiMAX. WiMAX se llama este tipo de tecnología. Que eso vamos a hablar un poco más de estas tecnologías wireless un poco más adelante. Pero el internet es una tecnología WAN, el cual se envía por distintos medios a través de la red de los proveedores de servicio. También dentro de la forma en que se envían las tecnologías WAN de Internet, también se puede realizar a través de Metro Ethernet. Metro Ethernet también puede ser considerado una forma de poder usar la infraestructura interna del proveedor de servicio para poder llevar internet a los enlaces corporativos de las empresas. Esto es debido a que hoy en día la misma infraestructura se puede reutilizar para poder ejecutar muchos protocolos debido a que estos dispositivos de hoy en día ya manejan tecnologías como virtualización
donde se puede aislar la infraestructura a pesar de que se puede tener una sola caja, se puede tener varios protocolos corriendo y distintas tecnologías a través del mismo dispositivo. Continuemos definiendo los conceptos de WAN. Cuando nosotros hablamos de WAN debemos de entender un poco sobre la terminología que se maneja cuando estamos hablando de WAN. Por ejemplo, en un edificio de una empresa nosotros tenemos nuestro dispositivo frontera y el dispositivo frontera precisamente se conecta a otro dispositivo el cual va hacia la oficina central donde está el service provider y el service provider ofrece su conexión hacia nuestra red de área local. Aquí vamos a definir ciertos conceptos como lo que se llama el local loop. El local loop se le conoce también como la última milla. ¿Qué es la última milla? La última milla es precisamente la conexión que existe desde nuestra red de área local hasta el primer dispositivo del proveedor de servicios. Recordémonos que el proveedor de servicios, él tiene conexión hacia internet o hacia cualquier nueva conexión que existe de WAN hacia el cual él nos presta servicio. El primer dispositivo que recibe esta señal y la conexión que existe entre nosotros como una red empresarial y el proveedor de servicios se le conoce como el local loop. ¿A dónde es que llega a caer? Aquí viene otro concepto que se llama el Central Office o el CO. El Central Office es precisamente el lugar físico donde el proveedor de servicios tiene su dispositivo en el cual llega la última milla, la conexión de la última milla. Luego tenemos otro tipo de conceptos como el Customer Premise Equipment. El Customer Premise Equipment se refiere a todos los dispositivos que existen o todos los equipos que existen conectados al link del carrier. Todos nosotros dentro de la red empresarial, nosotros tenemos varios dispositivos los cuales nos dan salida, nos dan conexión directamente al proveedor de servicio. Cuando nosotros hablamos del Customer Premise Equipment, el CPE, estamos hablando de este conjunto de dispositivos que se encuentran dentro de nuestra red de área local. El concepto de demarcation point o el punto de demarcación es precisamente el punto en específico donde el service provider entrega su servicio. Entonces, el punto de demarcación que existe es precisamente donde empieza la administración del service provider y es donde termina la administración de nosotros como red de área local. Así también es hacia el otro lado, es donde el service provider termina su administración y comienza nuestra administración. ¿Por qué es de importancia recalcar qué es el demarcation point? Cuando se realizan contratos de arrendamiento de tecnologías WAN, porque las tecnologías WAN son arrendadas, se crean Service Level Agreements. Estos Service Level Agreements son acuerdos que existen dentro del Service Provider y las empresas locales, y entre ellas se define precisamente el punto de demarcación. ¿Por qué se define un punto de demarcación? Se define un punto de demarcación para que a la hora de que exista un incidente, la empresa de proveedor de servicios se tiene que hacer cargo a partir de ese punto de demarcación y nosotros tomamos la responsabilidad a partir de ese punto donde se define dónde es que terminan las responsabilidades de cada una de las partes. Luego tenemos otro tipo de concepto que es DCE y DTE. El DTE es el Data Communication Equipment, Data Communication Equipment, el equipo de comunicación de datos. Equipment. ¿Para qué es el DSE? El DSE es el que comunica precisamente el local loop proveyendo la interfaz para comunicarse con los suscriptores. El Data Customer Equipment el Data Communication Equipment es precisamente el dispositivo que nos conecta hacia el local loop, hacia la última milla. El DCE por lo general es el que define y pertenece al proveedor de servicio. Y luego tenemos el DTE, que es el Data Terminal Equipment. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el Data Terminal Equipment? El Data Terminal Equipment o
Terminal Equipment, es precisamente el dispositivo del cliente que pasa la data desde la red del cliente hacia la WAN. Por ejemplo, estos, cada uno de ellos son definidos muchas veces a través de dispositivos router. Esta comunicación, como la que vemos en pantalla, posee un router como DTE y un router como DCE. El router, precisamente el router 2 en este caso, es el que pertenece al service provider, y el DTE es el que pertenece al customer, al cliente como tal, que son nuestras redes empresariales. Cuando nosotros hablamos de esta conexión se realiza a través de cables seriales. Estos cables seriales manejan estándares de comunicación, y ahí es donde se incluye el Channel Service Unit, Data Service Unit, el CSU-DSU. El CSU-DSU es precisamente el que marca el reloj y el que marca la sincronización entre ambos dispositivos. Anteriormente se existían equipos dedicados a definir lo que es el clocking, donde se establecía la velocidad y la sincronización que existía entre el DTE y el DCE. Hoy en día, el CSU-DSU se incluyen como interfaces directamente de los routers. Los routers dentro de sus interfaces implementan CSU-DSU. Este clocking y esta sincronización precisamente se realiza en las interfaces, en las WAN Interface Card o WIC, que se le conocen WAN Interface Card, y estas WAN Interface Card ya vienen incluidos estas características para poder sincronizar el reloj entre un dispositivo y otro. Cada uno de estos conceptos son importantes de controlarlos y manejarlos, ya que es como el idioma que se tiene para poder solicitar este tipo de servicios a los service providers. También parte de las personas que son certificadas de CCNA se dedican a la parte de WAN y se integran en el área de las telecomunicaciones dentro de la parte de WAN. Conocer cada uno de estos conceptos es vital para poder conocer cada una de las infraestructuras tanto de WAN como de red de área local que se incluye el futuro certificado CCNA. Ya que definimos lo que son un par de conceptos referente a las tecnologías WAN, vamos a hablar un poco de las infraestructuras de WAN. Ya habíamos visto de que existen las infraestructuras privadas y existen las infraestructuras públicas. Vamos a hablar un poco de las infraestructuras privadas. Cuando nosotros hablamos de las infraestructuras privadas, vamos a mencionar precisamente del Dial-Up Modem. ¿Qué es el Dial-Up Modem? El Dial-Up Modem es precisamente nuestro módem de teléfono, el cual utiliza precisamente la red análoga de telefonía para poder utilizar precisamente la estructura de teléfono para poder enviar y recibir información. El Dial-Up Modem es precisamente la caja, es el equipo, es el appliance que se dedica a convertir señales análogas en digitales. El Dial-Up Modem es precisamente el que nos servía para comunicarnos a las conexiones DSL. Las leased line, cuando nosotros hablamos de las leased line, estamos hablando precisamente de las líneas dedicadas, perdón, a las T1 y las E1. Cuando nosotros hablamos de las líneas dedicadas, habíamos hablado de que uno de los beneficios que se tienen de las líneas dedicadas es precisamente que solamente el tráfico, la exclusividad del tráfico que viaja a través de este tipo de conexiones. También no nos vemos limitados a los recursos que el proveedor de servicios pueda tener, ya que al ser líneas dedicadas, la cantidad total está dedicada a la utilización de la empresa que arrende este tipo de comunicaciones. Cuando nosotros hablamos precisamente de T1 e E1, estamos hablando de estándares de comunicación que definen anchos de banda con los cuales se puede transmitir información a través de la red. El E1, T1, son tipos de comunicaciones que nos ofrecen anchos de banda. Por ejemplo, T1 ofrece un ancho de banda de 1544 kilobits por segundo
Y el E1 ofrece una cantidad de 2048 kilobits por segundo. Hoy en día, estas tecnologías han evolucionado precisamente hacia T3, T4, los cuales nos ofrecen anchos de bandos mayores utilizando la misma lógica, las mismas funcionalidades estándares con los cuales viajan T1, E1. T1 y E1 manejan lo que son canales de comunicación. Este utiliza canales de comunicación, los cuales son 24 canales a 64 kilobits por segundo, lo cual nos da un total de 1544 kilobits por segundo. E1 funciona de una manera similar, sin embargo, E1 utiliza canales de sincronización y también utiliza canales de señalización. Esa es la diferencia que existe entre un estándar y otro respecto a la forma de envío de la información. Cuando nosotros hablamos del ISDN, el ISDN es una tecnología Integrated Service Digital Network, lo cual es una tecnología basada en circuitos, conmutada en circuitos, que habilita la última vía de una PSTN para transformar señales digitales. El ISDN lo que hace es que hace la conversión de señales análogas a una transmisión digital de tipo TDN. Como habíamos hablado, el ICN utiliza la red de PSTN para poder enviar esta información y como habíamos mencionado, cambia una señal análoga a una señal digital basada en multiplexación de tiempo, Time Division Multiplexing. Esta multiplexación dividida a través del tiempo consiste en precisamente utilizar una señal digital y a través de la señal digital ir enviando distintos paquetes de distintas informaciones a través de esta misma señal. Existen varios estándares del ISDN que son PRI y son BRI. Como ven, se mencionó, ISDN maneja dos tipos de estándares: PRI, que significa Primary Rate Interface, y tenemos BRI, que es Basic Rate Interface. Esto lo que cambia es precisamente la forma en que son enviadas la información a través de los canales de comunicación. Por ejemplo, PRI maneja lo que son 23 canales de tipo B, que son para enviar datos y voz a través de ellos, y tiene un canal de tipo D, que este es precisamente Data Channel, un canal tipo D, el cual sirve también para envío de datos, pero mayormente sirve para señalización. En el caso del Basic Rate Interface, este utiliza dos canales de tipo B, que es para la transmisión de la data, y utiliza un solo canal de tipo D, siempre para la señalización, y también puede enviarse datos a través de ellos. Son de estándares realmente con los que son enviados, y estándares más o menos físicos, los cuales afectan la forma en que se envía esta información o la que se utilizan los medios de comunicación para poder enviar la información utilizando este protocolo que es ISDN. Luego vamos a hablar de Frame Relay. Frame Relay es una tecnología basada en conmutación de paquetes, los cuales utilizan los Permanent Virtual Circuits. Los Permanent Virtual Circuits son circuitos virtuales que se crean dentro de la nube de Frame Relay. Ya habíamos mencionado un poco de la nube de Frame Relay. La nube Frame Relay, como habíamos mencionado, es una tecnología WAN a la cual nosotros podemos unirnos como dispositivos, como puntos de extensión de nuestra red local hacia la red WAN. Lo que caracteriza de Frame Relay y la escalabilidad que le da es de que por cada enlace nosotros podemos crear un número N de Permanent Virtual Circuits. Estos Permanent Virtual Circuits lo que se refiere es de que pueden establecer un canal permanente de, por ejemplo, aquí es router 1, router 2, router 3, router 4. Vamos a tener un PVC hacia router 2, un PVC hacia router 3 y un PVC hacia router 4. Y de la misma manera de los routers hacia los demás. ¿Qué nos provee esto? Esto nos da escalabilidad a través de la red y utilizando solamente un canal de comunicación físico, que es el que se conecta hacia la nube de Frame Relay.
Estas comunicaciones y estos canales que se crean permanentes de un extremo a otro se hace a través de la identificación de los DLSI, que es el Data Link Connection Identifier. Es el identificador con el cual realmente nosotros hacemos de que un dispositivo pueda conmutar a través de la nube de Frame Relay el destino de comunicación. Luego hablamos de ATM. ATM es una tecnología la cual puede transferir voz, video, datos a través de redes públicas y privadas. En el caso de ATM es una arquitectura basada en celdas distinto a todas las demás comunicaciones como Frame Relay que se encargan de enviar tramas. Estas celdas es de mencionar que se manejan celdas de 53 bytes más 5 bytes de más de 53 bytes, donde son 5 bytes de header y 48 bytes de encabezado. Este tipo de comunicación, ¿cómo funciona? No es parte de la currícula del CCNA, sin embargo, es de mencionar que es una tecnología distinta a las demás porque su conmutación a nivel capa 2 está basado en cuestiones de celdas y no tramas como lo son las demás tecnologías. Cuando hablamos nosotros de Ethernet One, estamos hablando precisamente de toda la tecnología que se está utilizando hoy en día basada en Ethernet, como por ejemplo estándares como 1000 base X. El estándar 1000 base LX puede alcanzar hasta 5 kilómetros de distancia. Y tenemos también el estándar 1000 base ZX que puede alcanzar hasta 70 kilómetros de distancia. Estas tecnologías son de las más utilizadas hoy en día y es de mencionar de que Ethernet, para poder alcanzar estas distancias, estas grandes distancias, únicamente se puede realizar a través de medios físicos como fibra óptica. Este tipo de estándares de 1 gigabit por segundo de tipo LX y tipo ZX no existen sobre el cable de par trenzado. Este tipo de tecnologías, Ethernet One, es donde nosotros ya hablamos sobre Metro Ethernet, ya estamos hablando sobre MPLS, estamos hablando también sobre Ethernet sobre MPLS, estamos hablando también de otras tecnologías como BPLS. BPLS es una mezcla de MPLS, pero se le conoce Virtual Private LAN Service. Utiliza de tecnología MPLS que habíamos mencionado, que el MPLS es el Multiple Protocol Label Switching, el cual utiliza conmutación a nivel de la red basada en las etiquetas o los labels que se le ponen a los paquetes, de manera que la conmutación dentro de una red MPLS está basado en estas etiquetas y no en la tecnología IP. El BPLS es muy similar a lo que es una comunicación de tipo LAN. Cuando nosotros tenemos una comunicación de tipo LAN y tenemos varios dispositivos conectados, todos los dispositivos pueden verse dentro de ellos mismos. Sin embargo, esta forma de comunicarse entre todos ellos funciona como una capa inferior de MPLS. Entonces el MPLS es la capa física lógica capa 2 sobre la cual se desarrolla el BPLS. De esta manera es como que tuviéramos todos dentro de una misma red de área local, sin embargo está corriendo sobre MPLS. Esa es precisamente las tecnologías de infraestructuras WAN que nos ofrecen hoy en día los service providers para poder trabajar nuestras conexiones entre nuestros dispositivos remotos. Cuando nosotros hablamos de las infraestructuras WAN, pero ahora las públicas, vamos a mencionar precisamente el Digital Subscriber Line. ¿Cuáles son las características del DSL? El DSL es un tipo de conexión siempre activo que utilizan las líneas de teléfono. Ya habíamos mencionado de esto. Las líneas de teléfono que nosotros utilizamos, o todavía más bien dicho, se utilizan hoy en día, se utiliza como medio de transporte de la data ofreciendo servicios de IP a través de este tipo de tecnología. Esto precisamente lo que hace es convertir señales Ethernet a señales
DSL, Ethernet hacia señales DSL, los cuales van hacia la Central Office, que habíamos mencionado que era la Central Office, que es el lugar físico donde se encuentran los dispositivos terminando la última milla de nuestro proveedor de servicio. ¿Qué es lo que existe dentro de la Central Office? Existe el DSLAM. El DSLAM es precisamente el Digital Subscriber Line Access Multiplexes. Este es un multiplexador a donde, por ejemplo, tenemos todas las señales de todas las casas, los cuales utilizan estas líneas fijas de teléfono, los cuales viajan geográficamente a través del mundo, y estos llegan precisamente al Central Office y esto llega al DSLAM. ¿Qué sucede con el DSLAM? Como es un dispositivo de acceso de multiplexación, precisamente vienen todas las señales análogas precisamente del teléfono, las cuales son procesadas y multiplexadas por este dispositivo. Esta es la forma que se utiliza de una manera muy común hoy en día para poder enviar internet hacia los distintos hogares o distintas oficinas que se encuentran hoy en día dentro del mundo. Otra tecnología de las tecnologías públicas WAN es la de cable. La de cable es precisamente a través de la infraestructura de cable TV. Lo que hace precisamente el cable TD es utilizar un cable módem, y este cable módem, que es una caja, él precisamente convierte Ethernet a señal de cable coaxial. El cable coaxial precisamente lleva la señal de nuestra comunicación a través de la infraestructura hacia precisamente la Central Office del Service Provider. Sin embargo, esto va a caer a un CMTS. ¿Qué es un CMTS? Es un Cable Modem Termination System. El Cable Modem Termination System es precisamente también una caja a donde convergen todos los cables que existen dentro de los usuarios que utilizan este tipo de tecnología. Por ejemplo, en nuestro barrio tenemos 10 casas y las 10 casas tienen cable modem para poder enviar esta información. Esta información va a caer precisamente al CMTS. El CMTS ya se conecta precisamente a la red de internet para proveer la señal, y él es el que convierte de la tecnología de cable modem a la infraestructura que esté conectada hacia el internet. Cuando hablamos de wireless, estamos hablando de varias tecnologías. El wireless es una tecnología que nos ofrece precisamente conexión hacia internet. El wireless ofrece tecnologías de banda ancha de municipales, por ejemplo, como lo es el Wi-Fi. El Wi-Fi es uno de los estándares que existen para poder dar comunicación a través de internet. Existe también WiMAX que es el acrónimo de Worldwide Interoperability, es precisamente la Microwave Access, que es el WiMAX. Este tipo de tecnología ofrece anchos de banda de altas velocidades. Este puede utilizar precisamente todo el espacio metropolitano, y este tipo de tecnología se utiliza a nivel metropolitano para poder proveer internet a nivel wireless. Hoy en día en ciudades no es muy común la utilización de este tipo de protocolo. Sin embargo, ya hay varias ciudades que están implementando este tipo de tecnología para poder ofrecer internet en las ciudades utilizando los estándares de wireless. Luego tenemos la tecnología de 3G y 4G, que se refiere precisamente al acceso a través de celular. Utiliza y se aprovecha de toda la infraestructura que existe de la telefonía celular. Toda la telefonía celular envía la data a través de este tipo de estándares. 3G es de tercera generación y 4G es de cuarta generación. Hoy en día el 3G y el 4G ya están evolucionando al Long Term Evolution, que es como la continuidad de la cuarta generación de envío de información.
Por último, tenemos tecnologías como la tecnología VPN. Las tecnologías VPN nos sirven precisamente para poder escalar nuestras infraestructuras a través de la red de Internet. Recordémonos que todo esto que estamos hablando están conectados precisamente a Internet, pero la tecnología VPN lo que nos sirve es para poder escalar a través de Internet nuestros distintos sitios. Por ejemplo, si nosotros tenemos router 1 en sitio 1, router 2 sitio 2 y router 3 en sitio 3, los tres se encuentran comunicados a través de Internet. Sin embargo, nosotros no podemos tener conexión dentro de las redes de área local a través de la infraestructura pública que es Internet. Lo que hace entonces es crearse una Virtual Private Network, una red privada virtual. Esta Virtual Private Network lo que hace es establecer precisamente un túnel dentro de los sitios remotos que se desean comunicar, de manera que la LAN que se encuentra en LAN 1, LAN 2 y LAN 3 puedan tener comunicación a través de este túnel que se crea a través de Internet sin necesidad de arrendar una línea privada. Las tecnologías VPN han venido a ayudar mucho el reemplazo de las tecnologías privadas debido a la estabilidad que hoy en día se encuentra a través de Internet. VPN no solo ayuda a la escalabilidad, sino también a la reducción de costos. ¿Por qué? Porque al tener precisamente solo una conexión a Internet no se debe de pagar altas cantidades por líneas arrendadas cuando las tecnologías VPN pueden cumplir la función de integrar varios sitios remotos de una misma compañía. Vamos a hablar un poco de las tecnologías de los proveedores de servicio a nivel service provider. Cuando nosotros hablamos de Synchronous Optical Networking o Synchronous Digital Hierarchy, SONET y de SDH, debemos de hablar un poco de TDM. El TDM es el Time Division Multiplexing. El Time Division Multiplexing se refiere a la multiplexación dividida a través del tiempo. Lo que hace el TDM es dividir el ancho de banda que se tiene, un enlace, en diferentes espacios de tiempo o conocidos como time slots. Estos time slots son precisamente pequeños pedazos del ancho de banda que son utilizados para poder enviar data a través de ellos. TDM transmite dos o más canales sobre el mismo enlace, utilizando un slot distinto de tiempo para cada canal, de manera de que de esto podemos aprovechar el enlace enviando varias señales a través del mismo canal. TDM, cuando nosotros hablamos de TDM, este es un concepto físico. TDM no está asociado a un protocolo de comunicación de capa 2. TDM es un concepto físico. TDM lo que hace es de que agarra la capacidad total del ancho de banda y lo divide en tiempos e intervalos pequeños iguales, de manera que el link o el enlace pueda llevar los bits de diferentes fuentes. Este tipo de multiplexación a través del tiempo lo utilizan los enlaces como T1, E1 y SDN. Sin embargo, una de las debilidades que tenía TDM es de que aun cuando se estuviera usando o no se estuviera usando el enlace, siempre se dividía el ancho de banda por la cantidad de tiempos slots para ser utilizado por los distintos canales de entrada. Por ejemplo, si nosotros teníamos un enlace, dos enlaces, tres enlaces, cuatro enlaces, y esos se encapsulaban a través de TDM para poder ser enviados a través de una sola señal. Recordémonos que esta es una señal física. Al ser enviados a través de una sola señal, quiere decir de que un espacio de tiempo era reservado para cada una de las señales de entrada, de manera que aun cuando no se estuviera enviando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 enlaces por el segundo enlace, siempre ese espacio de tiempo no era utilizado y era reservado a través de la interfaz de salida. Ese es el concepto de la multiplexación dividida a través del tiempo. Sin embargo, para poder
tener un aprovechamiento total de los enlaces, surgió el STDM. El STDM es una mejora del TDM, que es Statistical Time Division Multiplexing. El STDM fue mejorado y fue desarrollado para mejorar el TDM. Lo que hace es de que cada uno de los slots que están... Lo que hace es de que cada una de las señales de entradas que llegan a la interfaz de comunicación de salida van a estar compitiendo por cualquier espacio vacío. No necesariamente va a ser reservado un espacio solo para ellos. Esto hace que aun cuando no esté transmitiendo, los canales de los slots, los time slots que son reservados a través del enlace de comunicación de salida, sean aprovechados por cualquiera de las señales de la interfaz de trama. Esto es el concepto que utiliza SONET y SDH para poder operar. SONET y SDH precisamente toman SONET y SDH precisamente toman una n cantidad de bits de stream, y luego la multiplexan de manera de que en la entrada sea multiplexada y en la salida sea demultiplexada, de manera que la tasa de velocidad de entrada se multiplique por la n cantidad de entradas que se tienen. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2.5 Gbps de entrada, nosotros lo vamos a... y son 4 n bits stream los que están entrando, son 4 más bien dicho, son n bits, que n es igual a 4, donde ingresan 4, significa que nuestra salida va a ser igual a 2 por 5 por 4, que va a dar un total de 10 Gbps. Esa es la forma en que trabaja SONET. SONET multiplexa cada una de las comunicaciones que viene y las envía como una sola señal, pero a un rate de velocidad mucho más rápido, que es igual a la n cantidad de entradas por el stream de bits a la velocidad que vienen, para poder transmitir así en su interfaz de salida. Por otro lado, tenemos el Dense Wave Length Division Multiplexing, que el Dense Wave o el DWDM lo que hace es habilitar una comunicación bidireccional a través de la fibra óptica. ¿Qué quiere decir esto? Esto le da una gran versatilidad a la fibra óptica, ya que él puede multiplicar hasta 80 canales de data. Quiere decir de que a través de un solo hilo de fibra óptica él puede enviar más de 80 transmisiones en un canal de 10 Gbps. Es una de las grandes ventajas que utiliza DWDM y es una de las tecnologías más utilizadas hoy en día para poder enviar información a través de fibra óptica. ¿Por qué? Porque a través de un solo enlace se pueden multiplexar múltiples comunicaciones, los cuales permiten enviar más de una sola señal, aprovechando así el recurso físico que es la fibra óptica. Recordémonos que estos dos tipos de tecnologías son concretamente tecnologías de capa 1, capa 2. Por lo tanto, son implementaciones que se hacen hoy en día en los proveedores de servicio o los service providers. Ya que hablamos de todas las tecnologías, ya que hablamos de todos los estándares, vamos a hablar un poco de los protocolos de capa 2 y las encapsulaciones que existen a nivel de capa 2. Vamos a comenzar con la encapsulación de HDLC. HDLC es la encapsulación de efecto de Cisco en las conexiones de punto a punto. En las conexiones de punto a punto o las conexiones seriales que maneja Cisco, HDLC es el protocolo por defecto. HDLC lo que sirve es para poder encapsular precisamente cualquier tipo de protocolo que se envía a nivel de capa de red, y HDLC es la base hoy en día para poder trabajar PPP síncrono a través de las interfaces WAN que existen. HDLC tiene la característica que puede operar de manera de connection oriented
orientado a la conexión, connection oriented, o connectionless, no orientado a la conexión. Esto quiere decir que él puede trabajar de manera que garantice o no garantice el envío y recepción de tramas a través de los enlaces de seriales utilizando HDLC. HDLC también funciona para poder trabajar sobre enlaces seriales síncronos. De esta manera también una de las ventajas que tiene HDLC es de que puede ofrecer comunicación libre de errores entre dos puntos. Ofrece comunicación libre de errores. También HDLC puede ofrecer control de flujo a través de la comunicación y control de errores. HDLC, para poder lograr cada uno de estos, maneja un entramado. La bandera o flag, así como tiene también al inicio, tiene final, son los delimitadores de la trama de HDLC. Estos delimitadores, como bien lo dicen, delimitan la trama de HDLC. ¿Para qué sirve esto? Esto tiene una secuencia de bits de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, de una secuencia de 0, 6 bits, 1, 0 bits, 0, que dan el inicio a la trama de HDLC. Como esto puede incurrir en un error, HDLC inserta cada 5 bits continuos dentro de la data un 0, de manera que en el proceso de encapsulación de la trama sucede que cada 5 bits se agrega un nuevo 0 para poder hacer así única las banderas de inicialización y finalización de la trama de HDLC. Cuando estos son desencapsulados en el otro extremo por el otro dispositivo que también trabaja HDLC, ese 0 es removido para la reconstrucción original de la data que es transmitido a través de enlaces y encapsulaciones que utilizan HDLC. HDLC también utiliza un destination address. Este destination address se refiere a la dirección del otro dispositivo. El destination address aún no es como el destination address de Ethernet, sino que siempre maneja un destination address por defecto en uno, el cual se refiere al otro dispositivo. Anteriormente sí se utilizaba este destination address porque existían más de un solo dispositivo dentro de una red que utilizaba PPP. Sin embargo, cuando se fue evolucionando el protocolo del PPP, destination address fue perdiendo su sentido y su funcionalidad original. Así como tenemos Destination Address, tenemos nuestras banderas de control. Cuando Destination Address, recordémonos que también en la trama de HLC o en este tipo de enlaces de punto a punto, solo existe la dirección, no existe un campo para el origen porque no es necesario en el reply que tengan las tramas a través de este protocolo. El tráfico de control dentro de HLC puede manejar varias banderas. En el tráfico de control aquí es donde se maneja el control de flujo. Aquí es donde se puede inclusive saber el estatus del enlace, se puede suspender el enlace, se puede hacer se pueden enviar varias banderas sobre el control del tráfico que está sucediendo a través de HDLC. El protocol type o el type que tenemos aquí nos sirve para poder decirnos qué protocolo es el que está encapsulado dentro de esta trama de HDLC. Cada uno de los protocolos maneja un número el cual identifica si es IP, IPv4, IPX, AppleTalk, CDP o cualquier otro tipo de protocolos que vaya a ser encapsulado a través de HDLC. Esa es la función del type. Y por último tenemos el Frame Check Sequence, que es el FCC, que tiene su Cyclic Redundant Cyclic, que es para poder calcular el checksum de la trama y verificar si la trama es la correcta o no es la correcta. El checksum que se calcula es similar al checksum que se calcula dentro de Ethernet, que es a base del destination address, control type,
control y type. Esto se ejecuta un algoritmo matemático, el cual se inserta en la trama. Cuando viaja la trama a través de la red, este mismo algoritmo es ejecutado y si este coincide con el frame check sequence que se encuentra dentro de la trama HLC en su destino y estos coinciden, es porque la trama ha llegado sin ninguna desvirtuación al otro extremo. Estas son las formas, este es el concepto de cómo funciona HLC. HLC, como bien dijimos, viene por defecto en todos los enlaces seriales que maneja Cisco. Para habilitar HLC se va uno al modo de configuración global, configure terminal, a la interfaz, por ejemplo aquí interfase serial y el nombre de la interfaz, por ejemplo 1. Luego ejecutamos el comando encapsulation htdlc. Encendemos la interfaz, definimos el ancho de banda y el clock rate. El ancho de banda es muy importante para poder saber la velocidad, la capacidad total de transmisión que va a tener nuestro enlace. Y el clock rate es el que le va a dar precisamente el ciclo de reloj para la sincronización que existe entre un enlace hacia otro utilizando HDLC. El otro tipo de encapsulación que se puede manejar en los enlaces seriales, que es parte de la currícula del CCNA, es PPP. PPP es el acrónimo de Point-to-Point Protocol. Point-to-Point Protocol, que es un protocolo para todos los enlaces que se trabajan de punto a punto. ¿Cuáles son las características de PPP? PPP, aún antes de que pasemos un poco, tiene tres componentes. Es HDLC like framing. ¿Qué quiere decir eso? Que el entramado que maneja PPP es similar o basado en HDLC. Tiene un componente que es Link Control Protocol y NSP, que es Network Control Protocol. El Link Control Protocol nos sirve precisamente para establecer, para configurar, configurar las conexiones de red, las conexiones del enlace. Es el que hace las verificaciones iniciales para ver si a nivel capa 2 podemos trabajar. Y NSP, que es el Network Control Protocol, nos sirve para poder manejar distintos tipos de protocolos a nivel de capa de red. Es el que nos ayuda a manejar múltiples protocolos a nivel de capa de red. Esto maneja una arquitectura que la vamos a poner de esta manera, donde nosotros tenemos la capa física, nosotros tenemos la capa de enlace de datos, le vamos a poner acá, en la capa de enlace de datos opera el SP y en la network layer, que es la capa de red, trabaja NSP. PPP opera en estas dos capas del modelo OSI basado en sus dos componentes, que es LSP y NSP. Esto le da a PPP una gran versatilidad de mejoras que tiene para poder manejar así los distintos tipos de protocolo. PPP, además de manejar esto, puede ofrecer la calidad de ofrecer un monitor dentro de la calidad del enlace. Esto es una de las grandes ventajas en comparación a HDLC, y también que maneja autenticación, que también es una de las otras ventajas que maneja versus de las encapsulaciones de HLC. Otra de las características que también son importantes de PPP es de que él maneja pues también un header y un trailer, que es el inicio y el fin de la trama, tomando en cuenta de que maneja un entramado similar al de HDLC. Puede ser soportado sobre enlaces síncronos o asíncronos, lo cual le da una gran característica para poder trabajar en cualquier tipo de enlaces. Puede manejar el protocol type. El protocol type es para la identificación de qué tipo de protocolo está encapsulando, lo cual le da pues la ventaja de poder hacer la encapsulación y desencapsulación a través de toda la red. La autenticación, que es una de las características principales de PPP, maneja dos tipos de autenticaciones. Puede ser a través de PAP o puede ser a través de CHAP. PAP y CHAP los vamos a mencionar y los vamos a describir un poco más a detalle más adelante dentro de la presentación, pero PPP maneja estos dos tipos de protocolos. También puede manejar una compresión de la data. Si dentro de la negociación del enlace PPP se
quiere negociar la compresión de la data, la compresión puede suceder tanto de la destination address como el control byte, como los tipos, y lo cual puede reducir el overhead dentro de los anchos de banda de enlaces seriales. Esto era muy funcional para la operación de los enlaces seriales con anterioridad, debido a que los enlaces seriales en sus inicios no poseían los anchos de banda que hoy en día se ofrecen a nivel de service provider. Otra de las características, y es algo muy importante que maneja, es de que PPP puede manejar múltiples link o multilink PPP. Este multilink PPP hace de que múltiples links que existen dentro o que son conectados a un mismo dispositivo pueden ser unidos como un solo bundle o como un solo juego de interfaces, haciendo así una interfaz única de comunicación, aprovechando el ancho de banda de cada uno de los enlaces que son unidos al multilink PPP. Esta es una gran característica que maneja PPP para los enlaces WAN, cosa que nuestros otros protocolos, como por ejemplo Ethernet, que es otro tipo de protocolo de capa 2, no puede manejar para poder incrementar el ancho de banda a nivel WAN. Sin embargo, Ethernet, si nosotros nos recordamos, maneja algo como el Ether Channel, y el Ether Channel nos sirve precisamente para unir múltiples links en uno solo para poder aumentar la capacidad de ancho de banda. Sin embargo, el Ether Channel es utilizado a nivel LAN, mientras que el Multilink PPP puede ser utilizado para poder utilizar y aprovechar así las características a través de enlaces WAN. Aun cuando Ether Channel en algún momento un service provider también pueda otorgarlo, es un poco distinto al Multilink PPP. Cuando hablamos de los dos componentes de PPP, tenemos que hablar de LSP y de NSP. LSP es el Link Control Protocol, que es el encargado de establecer, configurar y hacer las verificaciones de que el enlace se encuentre correctamente. El LSP es el encargado de manejar el límite de los paquetes. Maneja el límite de los paquetes. También se encarga de detectar errores. Es el encargado de finalizar el enlace cuando se necesita finalizar una sesión. Y es el encargado de determinar también cuando un enlace está funcionando o cuando no está funcionando. Estas son parte de las características que maneja el LSP. También durante las negociaciones de LSP es donde se negocia la autenticación, la compresión, que puede suceder a través de una comunicación de PPP. Esas son las funciones principales de LSP. LSP, como ya hemos mencionado, es la base sobre la cual se abre cada uno de los distintos NSP. NSP utiliza una instancia de Control Protocol, que son la familia de protocolos de control que nos ayudan a poder manejar precisamente cada uno de los protocolos que van a viajar a través de PPP. Esto es como una instancia, si se quiere ver así, de NSP, de manera de que NSP negocia con LSP para poder encapsular lo último de la trama de PPP, pero NSP tanto habla con la capa de red como habla también con la capa de enlace de datos. NSP, como bien lo mencionamos, es el que se encarga de configurar cada uno de los protocolos de capa 3 que van a trabajar a través de PPP. Esto le da una gran versatilidad a PPP para poder soportar distintos tipos de protocolos a nivel de capa de red. Esas son las funciones principales. Cuando un enlace se abre a través de LSP y este se abre para poder darle apertura a las configuraciones, NSP crea una instancia por cada uno de los protocolos. Por ejemplo, esta es una instancia para IPv4 y esta es una instancia para CDP a través de PPP. Así es como funciona PPP.
una parte de su componente se encarga de todas las configuraciones a nivel de capa 2 y otro componente de PPP se encarga de todas sus configuraciones para poder interactuar a nivel de capa 3. Cuando establecemos una sesión de PPP, esto se realiza en 3 fases: la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 se refiere precisamente a cuando se establece y se mandan todas las configuraciones de establecer el enlace. Esta fase es precisamente cuando se envía un configure request con todos los parámetros de configuración de PPP y se recibe un configure acknowledge. Luego pasa a la fase 2. La fase 2 es una fase opcional. Durante esta fase opcional se hacen verificaciones para ver si el enlace tiene la calidad que se necesita para poder operar. Esto conlleva a configuraciones de calidad dentro de los enlaces para que puedan ser testeados los enlaces y estos cumplan la fase 2 de la configuración del establecimiento de sesión de PPP. Y por último conlleva a la fase 3, que es la configuración de los Network Layer Protocols. Durante esta configuración se abren precisamente los protocolos de red que se van a activar, a través de los de NSP. Esta parte es la fase final del establecimiento de la configuración de una sesión de PPP. Esto se da precisamente durante el NSP configuration que tenemos dentro de nuestra figura que está en pantalla. Luego comienza y la verificación de que existe y el mantenimiento, se le llama el maintenance del link, se realiza precisamente a través de solicitudes echo request y echo reply para poder confirmar de que el link está operando. Durante este tiempo es cuando se intercambia la data a través de los enlaces y si existe algún error se envían los códigos de errores para poder verificar de que el enlace está sufriendo alguna falla. Por último, tiene PPP entre su fase de vida cuando terminan el link. Cuando se termina el link, LSP manda a cerrar precisamente el link de PPP. Esto conlleva precisamente a que todos los protocolos que dependían de esa configuración de LSP que estaban a nivel NSP también son terminados. Quiere decir de que si se termina una sesión LSP, todos los protocolos de control que estaban corriendo a nivel de capa de red también son terminados. Esto funciona de manera que un solo LSP pueda manejar varios NSP. También se puede correr un LSP por cada tipo de conexión serial que tenga un dispositivo a nivel WAN. Esta es la forma en que opera PPP, esta es la forma en que interactúa este protocolo para poder trabajar y mantener las configuraciones de envío de data a nivel capa 2. Vamos a hablar un poco de la autenticación que puede manejar PPP, que es una de las grandes ventajas que tiene PPP. PPP maneja las autenticaciones PAP y CHAP. PAP es el acrónimo de Password Authentication Protocol, que es protocolo de autenticación de passwords o de passwords. PAP, que es la primera forma de autenticación, envía el texto plano lo que es un password hacia el otro dispositivo, el cual la autentica y verifica de acuerdo a sus configuraciones de base de datos local que él tiene. De esta manera se autentica que solo los que tienen el password configurado internamente van a ser aceptados
para poder establecer y abrir la sesión LSP que se está intercambiando entre PPP. Recordémonos que la autenticación sucede durante el proceso de LSP. Eso no se debe de olvidar. Es sobre el proceso de LSP. Puede ser una de las preguntas dentro del examen de certificación. CHAP, que es el Challenge Authentication Protocol, maneja un challenge que es como un hash, es una... No, el challenge es como un número que funciona para poder darle una mayor seguridad a la autenticación que se maneja a través de PPP. Como habíamos hablado, PAP no maneja seguridad de manera que puede verse el password, y cualquier persona que pueda interrumpir la red y snifearla puede capturar esa información y autenticarse a través del protocolo de PAP. Sin embargo, CHAP envía un challenge request con el cual se solicita a través de el username que está registrado más un hash que es una password más el challenge, que es un número random. Este número random que se envía lo genera el router que inicia la autenticación, de manera que ese número aleatorio ya se encuentra dentro del router, de manera que cuando este viaja a través de la red, este se genera a través de un algoritmo de hash a partir del password que también se encuentra en el router de origen, y crea ese challenge más el password más aplicado a su algoritmo. Crea un algoritmo que viaja de manera encriptada a través de la red, y este ya es aceptado o bien descartado para poder establecer en generar la autenticación. ¿Cuál es otra de las diferencias que maneja CHAP y por la cual es más seguro? CHAP lo que hace es de que se reautentica cada cierto tiempo. ¿Cómo así reautentica? Quiere decir que cada cierto tiempo él vuelve a enviar otro challenge request con otro número aleatorio, de manera de que la autenticación que se está realizando es de manera constante. De esta manera, al hacer una verificación constante a través de la red, hace que nuestra autenticación varíe a través del tiempo y siempre se mantenga seguro. Esta es una de las grandes ventajas, y que se recomienda de una manera fuerte la utilización de CHAP y no la utilización de PAP. PAP realmente no se recomienda, es una tecnología muy antigua, aunque existen casos donde realmente no exista, no, el otro dispositivo no soporte la autenticación por CHAP, implementar aunque sea la autenticación por PAP. Pero PAP no es recomendado en ambientes donde se esté trabajando con dispositivos que ejecuten PPP. Ya que hablamos de cada uno de los conceptos de WAN, previo a nuestro laboratorio vamos a hablar un poco sobre las formas en que se puede verificar y resolver problemas sobre enlaces seriales que nosotros podemos manejar con el comando show IP interface brief. Nosotros sabemos que podemos ver el estatus de capa 1 y el estatus de capa 2, capa 1 y capa 2, que manejan nuestros dispositivos, y también podemos ver si tiene configurada una dirección IP a nivel capa 3. Es un comando realmente muy completo. Con este comando nosotros podemos ver el estatus que manejan nuestras interfaces. En esta tabla que nosotros tenemos vamos a aprender y vemos cómo los distintos estatus que tienen las líneas o bien los enlaces de capa 1, y qué diagnóstico podemos dar de acuerdo a lo que vemos en el output. Por ejemplo, si tenemos un administrative down y el protocol status down, es porque la interfaz físicamente está apagada. Esta es una forma fácil de diagnosticar, porque a veces parte de la resolución de problemas, es más, la resolución de los problemas va muy orientado a las misconfiguration o a las configuraciones malas que se realizan a través de los distintos protocolos o configuraciones que se hacen sobre los dispositivos Cisco. Cuando nosotros tenemos un down, esto conlleva a que
altamente puede ser un problema de capa 1. ¿Cómo así de capa 1? El cable está malo, no tienen bien las terminaciones, los conectores están flojos, las interfaces están flojas, las One Interface Card que están asociadas a los routers están flojas, no están bien configuradas, no se insertaron bien. Existen tantos problemas de capa 1 que pueden conllevar a que vean el status down en el line y down en el protocol status. Si nosotros ya tenemos el line up, pero siempre mantenemos el protocol down, esto tiene que ver con configuraciones de capa 2. Como vimos en el video el día de hoy, vimos de que parte de las configuraciones de capa 2 son las encapsulaciones. Las encapsulaciones, en el caso de la certificación de SCA, se dedican a nivel capa 2 como encapsulaciones PPP o encapsulaciones HLC. Cualquiera de este tipo de encapsulaciones puede variar y puede ocasionar de que no se termine de establecer el protocol status a nivel up. Cuando nosotros hablamos de up es porque aun cuando tenemos protocol up y line up y aún no tenemos comunicación, la falla posiblemente y altamente está relacionada con configuraciones IP. Quiere decir que no hemos puesto bien la dirección IPv4 y si estamos manejando IPv6, quiere decir que no estamos manejando bien la configuración IPv6. Puede ser de que tenemos un mismatch en las máscaras de subred, puede ser que tenemos un mismatch en el prefix length, puede ser que tengamos un mismatch en el prefix ID de una dirección IPv6. Son varias de las posibles causas que pueden ocasionar un layer 3. Cuando nosotros hacemos troubleshooting del serial link, nosotros tenemos que utilizar el show interfaces, porque a través del show interface podemos ver también cada una de esta información de una manera más detallada. Podemos ver la encapsulación que está manejando por interfaz, podemos también ver el duplex que está manejando, la velocidad, que también es muy importante de siempre manejar dentro de los enlaces que se están trabajando. Podemos ver el bandwidth que existe, podemos ver el clock rate que se está manejando, podemos ver cada una de estas características que tiene que ver con la comunicación a nivel capa 1 y a nivel capa 2. Debug PPP Authentication nos sirve mucho cuando nosotros estamos utilizando protocolos de PPP y estamos utilizando autenticación PAP o autenticación CHAP. Cuando nosotros tenemos autenticación PAP y CHAP, puede ser de que no tengamos el LCP, si nosotros tenemos LCP Closed y nosotros tenemos configuraciones de PPP, es probable que la autenticación esté fallando. O bien también podría ser que el Quality Monitor también esté fallando, que no se esté cumpliendo los estándares para que el enlace pueda abrir realmente su LCP. Recordémonos que LCP es el principio antes de cualquier comunicación a nivel de capa de red. Con Show IP Route nosotros podemos terminar de ver si cuando ya tenemos nuestro enlace capa 1, enlace capa 2, enlace de capa 2 funcionando, si nosotros aún no tenemos comunicación y ya tenemos bien establecida la dirección IPv4 entre extremo y extremo entre dos dispositivos, es posible que para poder llegar a una red remota el problema ya resida en un problema de ruteo. Con el problema de ruteo ya tenemos que ingresar a hacer una resolución de problemas a nivel de routing, verificar en qué enlace se está quedando, verificar si ese es el último saldo, verificar si está bien inyectada en las tablas de rutamiento, verificar si se están estableciendo bien las rutas estáticas, si se están manejando rutas dinámicas, ver que se esté negociando bien las rutas dinámicas, ver que haya adyacencia de protocolos y realizar toda la labor de resolución de problemas a nivel de routing si se tiene un problema de routing. Ping y traceroute son de las otras herramientas que nos pueden servir para hacer troubleshooting. Otra comando que nos puede servir también es el Show Interface Controllers. Con el Show Interface Controllers, que también es otra de las shows que podemos utilizar durante el examen de certificación, nosotros podemos ver quién es el DTE y quién es el DCE. Para poder saber de qué nos sirve saber quién es el DTE y el DCE, esto nos sirve para cuando estamos estableciendo el clock rate, que es el que sincroniza las interfaces seriales una con otra. El clock rate tiene que estar siempre dictado por el
Es proveído por el DCE, el Data Communication Equipment. Esto nos puede servir para poder verificar precisamente quién es el DCE y DTE dentro de una comunicación serial. Por último, vamos a ver cuáles son las configuraciones que se manejan para tener autenticación PAP. Nosotros tenemos autenticación PAP, debemos de recordar definir nuestros hostnames dentro de cada uno de nuestros routers. Luego, los usernames que nosotros vamos a manejar en cada uno de los extremos va a ser el hostname del otro dispositivo al cual nos vamos a identificar. Por en este caso, por ejemplo, router C es el username del otro router y el router A es el username del otro router que estamos creando. Esto es la forma en que PAP utiliza y envía los passwords. Si nosotros queremos mandar un username Juan Pedro, no va a funcionar porque la autentica con el hostname que él va a mandar la información para poderse autenticar. Luego el password que se maneja entre ambos extremos debe ser el mismo para poder lograr un match dentro de cada uno de los extremos. Por último, obviamente tenemos que establecer dentro de los enlaces que vamos a manejar encapsulaciones PPP. Luego verificamos PPP Authentication PAP. Le decimos que vamos a utilizar PAP como método de autenticación y por último le decimos que envíe el username que nosotros queremos autenticar o queremos hacer que se autentique del otro lado de la misma manera en el router contrario. De esta manera existe el exchange de cada uno de los usuarios de un extremo a otro para poder establecer la autenticación de PPP. Si nos damos cuenta, esta interfaz está corriendo tanto IPv4 como IPv6, lo cual va a llevar a que cuando se abra LSP vamos a tener dos control protocols, uno para IPv4 y otro para IPv6. La autenticación por chat es un poco distinta, ya que, como habíamos dicho, él utiliza un challenge. Esto tenemos que definir también que estamos manejando la encapsulación PPP, que vamos a utilizar autenticación CHAP. Sin embargo, solamente vamos a definir precisamente de la misma manera que definimos el username es el hostname del dispositivo contrario con el cual nos vamos a autenticar. El password tiene que ser el mismo para poder lograr la autenticación. Sin embargo, no enviamos nada a través de la interfaz como lo habíamos hecho con PAP. Esta es la forma de de configurar la autenticación por chat. Porque vemos esto, estas son de las partes más importantes y que se verifican dentro del examen de certificación, es las autenticaciones a través de este tipo de protocolo. Así también las configuraciones de PPP también son parte de la examen de certificación y van muy orientados a sobre el LSP, NSP, a qué se dedica NSP, a qué se dedica LSP y cada uno de los conceptos de WAN que hablamos a través de la clase de hoy. Vamos a pasar a nuestro laboratorio donde vamos a ver un poco de las configuraciones y las encapsulaciones y cómo es de que se trabaja la autenticación por PAP y la autenticación por CHAP utilizando PPP. En nuestro siguiente laboratorio vamos a aprender sobre la autenticación PPP. Vamos a hablar un poco sobre los comandos de PPP y cómo funciona PPP a la hora de trabajar encapsulaciones de capa 2 dentro de un ambiente de simulación. Dentro de nuestro diagrama que tenemos presente tenemos configuraciones de PPP entre router A y router C, PPP entre router A y router D. Sin embargo, router A con router C tenemos autenticación vía PAP y router A con router D tenemos autenticación vía CHAP. Lo que nosotros tenemos entre router B y router C son encapsulaciones nativas que son de HDLC. Por ejemplo, nos ingresamos a nuestro router D y demos un Show IP Interface Brief. Con el Show IP Interface Brief podemos ver que tenemos 12 conexiones seriales y si nos vamos Show Interface Serial 0 diagonal 1 diagonal 1, podemos ver que la encapsulación que está trabajando este dispositivo es HLC. HLC está trabajando que es la forma nativa y como tiene Status is up y Protocol up,
Quiere decir que router B también debería de estar trabajando ese mismo tipo de encapsulación. Si nos damos cuenta, estamos manejando también la encapsulación HLC. Sin embargo, router D hasta su otra interfaz, él está corriendo y ejecutando encapsulación PPP. Si nos damos cuenta, esto significa que del otro lado, nuestro router vecino tiene que estar también ejecutando la misma encapsulación. En el caso que no trabaje en la misma encapsulación, existe un mismatch de encapsulación, por lo tanto no se establece a nivel de enlace de datos la comunicación. Por ejemplo, si nosotros cambiamos acá, configure terminal, interface, serial, 0 diagonal 1, diagonal 0, y le damos encapsulación HDLC, nos podemos dar cuenta que nuestro protocolo de comunicación IGRP, tanto para IPv4 como para IPv6, y también el estatus del Line Protocol se vino abajo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucedió que fallaron tantas cuestiones, a tantos procesos a la vez? Si nos damos cuenta, el Line Protocol down de la capa, el Line Protocol significa que a nivel capa 2 hay un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente en este momento es de que este router D, está ejecutando encapsulación HLC, mientras que el router A está ejecutando encapsulación de PPP. Como por lo tanto no hay un match en cuestiones de encapsulaciones, por lo tanto no se establece la configuración. Vamos a cambiar rápidamente a la encapsulación PPP. Vemos de que Line Protocol is up now y que el IGRP, los dos procesos, tanto IPv4 como IPv6, ya están funcionando. Si nosotros nos damos cuenta ahora en el show interface serial 0 diagonal 1 diagonal 0, nos podemos dar cuenta que la encapsulación PPP ya está trabajando y el Line Protocol is up, que nos indica que a nivel capa 2 esto está funcionando. ¿Qué otra cosa podemos ver de acá? Si nos damos cuenta, el LSP se encuentra abierto. ¿Qué quiere decir esto del LSP? El LSP, que es el Link Control Protocol, es el encargado de negociar, configurar y establecer todos los parámetros de negociación para poder establecer PPP. Si el LSP se abre, esto le da paso a que puedan trabajarse cada uno de los control protocols que ayudan al NSP para poder manejar los distintos tipos de protocolo a nivel de capa de red. Por ejemplo, en este caso tenemos IPSP, que es el Control Protocol para versión 4 de IP, el CDP-CP, que es el Control Protocol para CDP, y el IPv6-CP, que es el Control Protocol para IPv6. Como nosotros nos podemos dar cuenta, podemos ver y show IPv6 interface serial 0 diagonal 1 diagonal 0. Nos podemos dar cuenta que estamos trabajando a nivel capa y a nivel IPv6. Estamos trabajando lo que es direcciones IPv6. Si nosotros ejecutamos el comando show cdp neighbor, también podemos darnos cuenta que tenemos una vecindad hacia router A y es cdp el que está viajando a través de su propio NSP, que se logró establecer a través de la sesión de PPP. Así es como funciona PPP. Maneja un NSP independiente por cada uno de los LSPs que estos trabajan. Si nosotros regresamos a ver Show Interface Serial 0 diagonal 1 diagonal 0, nos podemos dar cuenta de que PPP pues está funcionando, y vamos a ver un poco la configuración que se tiene entre estos dispositivos. Por ejemplo, quisiéramos ver quién es el DCE y el DTE. Para eso debemos ejecutar el show controllers serial 0 diagonal 1 diagonal 0. Con este comando nos podemos dar cuenta que él es el DTE y el DCE está en el router A. Recordámonos que las configuraciones DTE y DCE son configuraciones de quien establece el reloj dentro de la configuración que existe a nivel
a nivel interfaces dentro de los dispositivos Cisco. Nos podemos dar cuenta que él es el DCE y el clock rate, en este caso es el clock rate automático. Es otra de las ventajas que tiene hoy en día Cisco, es de que el dispositivo no debe de establecerse el clock rate de una manera manual, sino que Cisco ya lo puede decidir. Obviamente lo decida basado en cómo se encuentra configurado el cable serial que está interconectando los dispositivos. Recordémonos que los cables seriales, uno es de DTE y otro es de DCE. Este tipo de comandos son importantes conocerlo cuando manejamos lo que son este tipo de comandos. Es importante conocerlos porque son base para preguntas diversas del examen de certificación. Otra parte que vamos a ver la configuración que tenemos ahorita ejecutando. En router A podemos ver que tenemos ejecutando precisamente a través de la serial 010 lo que es encapsulación PPP, utilizando autenticación CHAP. Lo que tenemos en router A es autenticación vía PAP. Si nos damos cuenta, la autenticación vía PAP y la autenticación vía CHAP difiere en ciertos comandos de configuración que estamos mostrando en pantalla. Por ejemplo, vamos a poner ambos routers, tanto router A como router B. Vemos que nuestra autenticación PAP a través de el comando pppPAP send username, nosotros enviamos el user asociado al hostname de nuestro dispositivo origen con el password que vamos a intercambiar. De la misma manera, del otro extremo mandamos el user router C para el otro extremo a través del comando pppPAP send username password y el password que le tenemos que otorgar. Si nosotros vemos la autenticación CHAP no tiene el comando este. Aparte que nosotros tenemos que especificar PPP Authentication CHAP dentro de nuestro dispositivo que está corriendo CHAP. En este caso es el router A. Si nosotros nos vamos a nuestro otro router con quien está intercambiando encapsulación CHAP, vemos que en este momento pues le hace falta la configuración como tal, porque estaba trabajando sobre este, pero vamos a modificarlo. Configure terminal, interface serial 0 diagonal 1 diagonal 0, ppp authentication CHAP. Como nos podemos dar cuenta, en este momento tenemos ciertas respuestas de parte de nuestro router debido a que como no tenía el comando de ppp authentication CHAP, no estaba terminando la comunicación entre router A y router D. A partir de eso vimos que se abrieron las comunicaciones y todos los neighborship se establecieron a través de nuestra autenticación que pusimos de autenticación CHAP. Si nosotros quitamos el no pp authentication CHAP, que fue lo que trabajamos en este momento, para poder reiniciar esta configuración necesitamos apagar la interfaz. Al apagar la interfaz reiniciamos todo lo posible que pudo haber existido a través de las configuraciones anteriores. Si nosotros ejecutamos el comando show run encapsulación ppp, vemos nuestras interfaces. Sin embargo, podemos ver que en memoria mantiene la encapsulación que se había trabajado por contadores internos que maneja esta configuración de PPP Authentication CHAP que maneja nuestro dispositivo internamente. Sin embargo, podemos ver de que a pesar de que pareciera que estuviera comunicándose, no estaban las adyacencias establecidas a nivel de nuestros protocolos de enrutamiento. Estamos viendo en este momento cómo cambia toda nuestros protocolos porque la autenticación ya se realizó de una manera correcta.
Como nos podemos dar cuenta, si nosotros ejecutamos, por ejemplo, el comando debug ppp authentication, con este comando nosotros podemos ver cómo es que se realiza el proceso de autenticación, los comandos la interacción que tiene entre un dispositivo y otro. Si nosotros queremos ver los paquetes que atraviesan, estamos viendo que constantemente PPP está enviando y recibiendo paquetes de tipo PPP para poder mantener el enlace. Apagamos el debug, vamos a dar PPP, debug PPP negotiation. Como en este momento la autenticación de PPP ya fue establecida, ya fue negociada, nosotros no vamos a ver en este caso lo que son paquetes de negociación. Sin embargo, como nosotros dentro de las configuraciones de CHAP tenemos que enviar el usuario, hay que tomar en cuenta, y esto pónganle atención, CHAP es una autenticación de 3 vías, mientras que PAP es una autenticación de 2 vías. Este tipo de preguntas vienen dentro del examen de certificación, lo cual pues obviamente lo platicamos dentro de la presentación, y hablamos de que CHAP utiliza primero el challenge, luego envía el usuario y el password con una hash y luego termina de establecer la configuración. PAP en su caso contrario solamente de 2 vías, el cual solo envía su password y usuario y luego recibe la respuesta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Si nosotros cambiamos en este caso el usuario que estamos mandando, por ejemplo, configure terminal, username, router A, password chap Cisco 1. Nosotros podemos darnos cuenta de que si nosotros reiniciamos, como les digo, esto tiene que reiniciar la sesión que se mantiene, no shutdown, entre los dispositivos, y luego volvemos a encenderla, la configuración. Vemos que tenemos de este lado ciertos paquetes de PPP que están pues obviamente manejando, démosle, demos aquí la negociación que está intentando hacer. Vemos cómo vamos a apagar aquí un debug all. Apagamos el debugger. Vemos cuando desconectamos nosotros la interfaz, nos podemos dar cuenta de que PPP, la fase terminó, y el LSP también terminó. Cuando terminó LSP, la fase, o sea, PPP ha terminado de trabajar completamente. Sin embargo, después cuando volvimos a activarlo, empieza LSP a intentarse autenticar hacia al otro extremo. Sin embargo, él está enviando y recibiendo, pero no logra establecer finalmente la comunicación, el LSP de nuestra interfaz. Si nosotros le damos Show Interface Serial 0/10, vemos que tenemos cerrado el LSP porque no tiene la contraparte para poderse terminarse de autenticar. Si nos damos cuenta en Show Interface Serial 0/1/0, podemos dar cuenta que también el LSP está cerrado. ¿Por qué? Porque no terminan de establecerse la configuración por la autenticación CHAP que no se está logrando completar. Si nosotros vemos acá, vamos a ver el negotiation, vemos que todavía sigue intentando establecerse y autenticarse PPP, sin embargo no lo logra. Vamos a regresar nuestro password, configure terminal, tenemos un error de sintaxis, entramos a la interfaz, bueno, no, solo vamos a cambiar el username, router A, password chap Cisco. Nos podemos dar cuenta de que finalmente se termina la negociación de LSP, a pesar de que se abría, no lograba terminar la negociación de LSP. Con esto termina la negociación, y si nos podemos dar cuenta, terminan los paquetes de estarse enviando, porque eran paquetes precisamente un debug all.
eran paquetes de negociación de PPP. Si nosotros vamos a nuestra interfaz serial 01 diagonal 0, nos podemos dar cuenta que el LSP ya está abierto y cada uno de sus NSP. Nosotros podemos comprobar de que precisamente está funcionando nuestra comunicación entre este router y el otro. Do show, nos podemos dar cuenta que ya tenemos el protocol up en este momento. Inclusive también podemos ver show IPv6 serial 0 diagonal 1 diagonal 0. Vamos a ver show IPv6 interfase brief. Vemos que para poder hacerle ping a nuestro router, esta es a través de la IP de 2001 DB8 ABC3B 2.2.2. Vamos a ver que tanto IPv4 como IPv6 están funcionando a través de nuestra comunicación de PPP. Nos podemos dar cuenta, PPP no trabaja de una manera, no se puede apreciar algo como tablas de enrutamiento, como funcionalidades de conmutación que puedan apreciarse en protocolos de enrutamiento dinámico o en protocolos de conmutación de capa 2 como Spanning Tree. PPP es una encapsulación, como lo hemos hablado, como lo hablamos a través del laboratorio, y la manera en que se configura es a través de los comandos que mencionamos, que es PPP Authentication, CHAP, Encapsulation PPP, y las verificaciones de los shows que pudimos apreciar a través del laboratorio. Estos shows y la interpretación precisamente de cómo se ve el LSP, cuáles son los NSP que se abren, en este caso hay tres CPs que pertenecen al NSP, y también sobre la lectura de los paquetes del debug de PPP. Esta es la forma también de ver, por ejemplo, el estatus de el line status up y el protocol up. Nos indican tanto de capa 1 como de capa 2 cómo es que se encuentran los dispositivos en su estado a nivel de modelo OSI capa 1, capa 2. En el caso que vimos también sobre el tipo de encapsulación, si maneja HLC o PPP, este tipo, si no concuerdan las encapsulaciones, es de seguro de que no se puede establecer la comunicación a nivel capa 2. Así finalizamos este video WAN Technologies, donde hablamos de las distintas tecnologías de WAN que existen y que son solicitadas para el futuro certificado CCNA dentro de la currícula para el examen de certificación. Hablamos sobre las tecnologías privadas, hablamos sobre las tecnologías públicas, hablamos también sobre cómo es de que funciona la encapsulación HLC, hablamos sobre el PPP, hablamos sobre cómo PPP está formado a través de LSP, NSP, los componentes que manejan PPP. Esto hay que repasar bien los conceptos, ya que muchas de las preguntas del examen de certificación respecto a este tema de tecnologías WAN vienen relacionado con lo que son el conocimiento de cada uno de los conceptos y a qué se refiere cada una de las tecnologías WAN. También hay que repasar cómo es que funciona el protocolo de PPP, cómo ver el estatus de las interfaces a nivel capa 2 y capa 1, lo cual también viene dentro del examen de certificación. Esto es muy importante y vital, repasarlo, manejarlo y entenderlo para poder aprobar de una manera satisfactoria nuestro examen.